Ok, vamos a comenzar realizando los cálculos para el cálculo del filtro pasa-altas. En el video pasado realizamos el video del filtro pasa-bajas. Y los cálculos para este nuevo filtro son bastante similares al filtro pasado. De igual forma, las ecuaciones, el diagrama y el cuadro del proyecto lo he obtenido del libro que recomendé en el primer video. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con el paso 1, que nos dice que es establecer el valor de la ganancia K. La ganancia no es más que, por ejemplo, si nosotros ingresamos una señal senoidal de voltaje 1 volt pico a pico, por ejemplo, y nosotros hemos propuesto una ganancia de 2, quiere decir que esta señal, al momento de pasar por nuestro filtro, va a tener a la salida un voltaje, cuando mucho, del voltaje pico a pico por la ganancia, que en este caso serían 2 volts. Pero bueno, luego el paso 2 nos dice que establezcamos una frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte en este caso la vamos a proponer de 0.5 Hz. Algunas bibliografías para un electrocardiograma manejan una frecuencia de corte de 0.1 Hz, por ejemplo, pero pues en este caso yo la voy a dejar en 0.5. Luego en este caso yo voy a proponer un capacitor de 100 microfaradios que funciona bastante bien para este filtro. Ustedes, si no tienen este capacitor disponible, pueden utilizar esta ecuación que viene aquí en el paso 3 y determinar la capacitancia que ustedes necesiten. Sin embargo, procuren o tengan cuidado de que este cálculo pues dé un valor de capacitor comercial o lo más cercano a uno comercial, porque a veces salen valores acá muy disparados de lo que de verdad podemos conseguir en la realidad. Y bueno, ahora vamos a comenzar calculando la ecuación para la resistencia 1, que vendría siendo esta de aquí. Y nos dice que la resistencia 1 va a ser igual a 1 entre la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, que en este caso sería 0.5 Hz, por la capacitancia, que sería 100 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos la ecuación en la calculadora, esto nos va a dar aproximadamente 3.1 kiloohms aproximadamente. Si se dan cuenta, este es un valor muy cercano a una resistencia comercial que vendría siendo la de 3.3 kiloohms. Entonces la vamos a dejar como 3.3 kiloohms. Posteriormente vamos a calcular la resistencia R2, que vendría siendo con esta ecuación. Y dice que la resistencia R2 es igual a K, que es nuestra ganancia, que vendría siendo 2 por R1. R1 nos salió de 3.3 kiloohms entre la ganancia K menos 1. Si se dan cuenta, esto viene dando 1, entonces solo nos quedaría 2 por 3.3 kiloohms, sería 6.6 kiloohms. Por último, vamos a calcular la resistencia R3. Y nos dice que la resistencia R3 no es más que K, que vendría siendo 2 por la resistencia 1, que vendría siendo 3.3 kiloohms. Y esto pues da igual a 6.6 kiloohms. Ahora vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí. En este filtro en particular, la ganancia K va a estar dada dependiendo de la relación que hay entre R3 con respecto a R2. En este caso salieron del mismo valor. Quiere decir que si seguimos manteniendo esta relación de 1 a 1, la ganancia K siempre se va a respetar. De tal forma que aquí estas resistencias yo las voy a reemplazar por una de 10 kiloohms aquí y una de 10 kiloohms acá, que son las que tengo ahorita en la mano para hacer el armado del circuito. Sin embargo, R1 es la que nos va a estar dando o vamos a estar modificando para acercarnos a la frecuencia de corte, al voltaje de la frecuencia de corte que nosotros vayamos a calcular. Muy bien, vamos a calcular de una vez el voltaje que debemos tener a la frecuencia de corte. Bien, como les mencioné al principio del video, aquí nosotros al momento de pasar una señal, por ejemplo, de 1 volt pico a pico, senoidal, y nosotros la vamos a pasar por este filtro, a la salida nosotros vamos a tener un voltaje máximo de 2 volts pico a pico. ¿Por qué 2 volts pico a pico? Porque recuerden que el voltaje máximo que debemos de tener a la salida de este filtro, en particular con nuestros cálculos, debe de ser igual al voltaje original de la señal por la ganancia K. Y aquí pues ya tenemos todo para sacar nuestro voltaje a la frecuencia de corte, que nuestro voltaje a la frecuencia de corte va a ser igual a nuestro voltaje máximo por
1 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a 2 volts pico a pico por 0.7071. Y esto nos va a dar igual. Voy a ir por una calculadora. Nos va a dar igual a que nosotros debemos obtener un voltaje de 1.4041 volts. Este voltaje nos va a estar sirviendo mucho al momento de nosotros buscar ese voltaje de la frecuencia de corte y asegurar que nuestro filtro de verdad está cortando pues a la frecuencia que debería. Bueno, estos son todos los cálculos para este filtro y sin más por el momento vamos a pasar a la parte práctica. Ok amigos, pues vamos a comenzar con la parte práctica, o sea, vamos a comenzar a armar el circuito. Voy a enumerar los materiales, que primero vamos a ocupar un trípode de 10 a la 2 o de 1000 ohms. Vamos a ocupar también un capacitor de 100 microfaradios. Voy a ocupar un trípode de 10 a la 2 por una peculiaridad que me di cuenta ahorita con el Function Generator. Vamos a ocupar dos resistencias de 10 kilo ohms y alambre de proto. El detalle es que si, como recuerdan en el video pasado, les enseñé, o más bien les recomendé que usaran una aplicación en Android en la cual ustedes iban a poder tener un generador de funciones con su celular. Sin embargo, este generador de funciones me di cuenta que tiene una limitante y es que no genera ondas con tan baja frecuencia. Entonces nosotros no vamos a poder calibrar nuestro filtro de 0.5 Hz como nosotros queremos. Entonces, para fines educativos decidí hacer la calibración de este filtro a 10 Hz para mostrarles cómo se hace. Pero ustedes, si tienen la facilidad en su laboratorio o en casa de tener un generador de funciones que precisamente pueda dar a la salida ondas senoidales con una frecuencia tan baja, pues es recomendable que ustedes lo hagan directo. Y bueno, esto lo menciono para que lo tengan en cuenta y no genere algún tipo de confusión en ustedes del por qué estoy utilizando un trípode tan bajo. Pero bueno, sin más por el momento vamos a comenzar con el armado. Ok amigos, pues vamos a comenzar con el armado de este circuito. Pues no me queda más que recordarles que vamos a estar calibrando este filtro a una frecuencia de 10 Hz porque, como les comenté, el Function Generator de la aplicación de Android no genera ondas tan pequeñas. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya tengan listo su osciloscopio y su cable auxiliar conectado al celular. Y lo primero que vamos a hacer, el primer paso, va a ser verificar cuál va a ser nuestra amplitud real que estamos recibiendo en la señal senoidal que genera nuestro celular. Para eso vamos a conectar la tierra de nuestro cable auxiliar que va hacia el celular a la tierra general, que vendría siendo la línea azul de la parte baja, y el positivo lo podemos conectar de momento pues a un pin libre. Esto simplemente para conectar la tierra del osciloscopio, de igual forma a la tierra general, y la punta a donde tenemos el positivo del generador de funciones. Observamos que nuestra amplitud es de aproximadamente 760 milivolts, como se puede apreciar ahí en el osciloscopio. Voy a poner posteriormente aquí en la pantalla los cálculos para el voltaje de la frecuencia de corte de basándonos en este voltaje real que estamos recibiendo. Entonces ahora lo pasamos ahora sí a la salida de los filtros. El generador de funciones lo conectamos a la entrada del filtro, el osciloscopio lo vamos a conectar a la salida y vamos a alimentar nuestro circuito. Sigo utilizando las mismas pilas que les mostré en el video pasado. Ok, como se puede ver, ahí ya la señal está más grande debido a que la ganancia la programamos de 2, pero el chiste es buscar la frecuencia de corte adecuada.
Si yo comienzo a darle mayor resistencia al trípode, la señal se va a ir haciendo más grande, y si yo le doy en sentido antihorario, la señal va haciéndose cada vez más pequeña, y ustedes lo van a visualizar en su circuito. Pero el punto es que lleguemos al voltaje de la frecuencia de corte. Bueno amigos, pues así fue como quedó mi circuito ya al final. Puse la resistencia de 3.3 kiloohms que habíamos calculado en la parte teórica. Si recuerdan, ese era el verdadero valor para una frecuencia de corte de 0.5 Hz. Y reemplacé el trípode que habíamos utilizado para calcular la frecuencia de corte a 10 Hz por esta resistencia de 3.3 kiloohms. Lo único que hice fue literalmente quitar el trípode y poner la resistencia, que es la que realmente vamos a estar ocupando para el electrocardiograma. Y bueno, pues espero les pueda ser de ayuda. Cualquier duda, pues déjenmela en los comentarios y con gusto se las estaré respondiendo.